Si ustedes vuelven a, bueno, borran el resultado de la calculadora, ya no les queda nada, les queda limpio. Entonces ahora si aprietan alfa y la tecla donde está la A y le dan igual, les tiene que aparecer el número que ustedes guardaron. Entonces 5 es borrar resultado, borrar lo que hay, borrar en pantalla, borrar la pantalla. Comúnmente la tecla ON borra la tecla ON la borran, y si después ustedes en el paso 6 aprietan alfa más la A, o en este caso que a mí la puse así, alfa A, entonces en la pantalla les debe de aparecer lo que ustedes guardaron, entonces les debe de aparecer menos 3/5 más 3/5 I. Sí, sí salió, profe. Bien. Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Profe, en caso de que ya tuviera alguna fórmula grabada, ¿cómo la puedo borrar? No, solita, cuando haces eso se sobrescribe. Es que no lo está haciendo. Entonces quiere decir que algún paso... Es que nada más graba el resultado, es como si fuera cualquier otro resultado, nada más que se queda almacenado en la memoria de la calculadora, ¿no? Ajá, y se supone que se sobrescribe. Si no lo hace, quiere decir que hay algún paso que te saltaste o que no hiciste adecuadamente. Tienes que forzosamente... No, sí me sale. No, le decía a tu otro compañero, al 4. Llegar al 4. Tienes que ver que en la calculadora te salga eso. ANS A. Quiere decir que se asignó lo que tú pusiste como resultado a la variable A. Eso es lo que significa. Bien, entonces, ¿cómo sacar la simplificación de esto y no meter absolutamente todo? Pues agarran, ponen el signo de división, bueno, las casitas, para más fácil, estas, este que está aquí. Y entonces, pues ahora sí, meten alfa A y todo eso por paréntesis, alfa A más 3, y todo eso por paréntesis, alfa A, y ponen al cuadrado, más 2 por A, o 2 por alfa A, más 2. Cierran paréntesis, y luego abajo es alfa A más 4. Y me dicen cuánto les dio. Menos 0.5586 más 1836 entre 18.625 y... Si lo pones todo numérico, entonces es menos 0.55 más 0.9857. No borren ese resultado, pero les tiene que haber salido esto, I o J. ¿Ya llegaron a este resultado todos? ¿Puede repetir desde que, ¿cómo se llama? Desde que pusimos la división? Tienes que sustituir en esto. Es decir, tú tenías ahora A, vale S, ¿no? Entonces lo que tú tienes que poner en la calculadora es esta operación que está aquí. Esa operación, en lugar de S, como tú estás guardándole la variable SD, pues tienes que poner A aquí. Es decir, tú en tu calculadora tienes que ver A por A más 3, y luego por A cuadrada más 2A más 2, y todo eso dividido entre A más 4. Eso es lo que tú tienes que poner en tu calculadora. Aquí son 2. O sea, sustituir la S tal cual por la A que guardaste. Y para sacar A, recuerda que en cada uno pues es alfa y la tecla de A. Yo ya tengo el resultado, profe. Bien. ¿Ya todos? No lo borren, el resultado. Nos falta un paso más. Sí, ya. Bien. Entonces,
ya que lo tenemos aquí, nos dice que para sacar la K, tenemos que sacar la magnitud de eso. Entonces, para sacar la magnitud de un número complejo, pues la versión, ¿cómo se llama? Que les dicen, pues es la raíz de el 0.55 al cuadrado más el 0.09857 al cuadrado para sacar la magnitud. Pero para rápido, nosotros vamos a hacer, así como tienen el resultado en pantalla, aprietan Shift y la tecla número 2 de su calculadora dice Complex, también CMPL. ¿Ya la vieron? Sí, sí, sí. Apriétenla y entonces les sale un menú. En ese menú dice, el 1 dice arg, el 2 dice conjugate, el 3 dice r teta y el 4 dice a más b. Si ustedes aprietan el número 3, el r significa la magnitud. Entonces les va a aparecer ans, flechita, r teta y le dan igual. Ya. ¿Cuánto le salió? 0.56. 72. Entonces quiere decir que cuando, por tanto y consiguiente, ya que llegaron hasta aquí, quiere decir que cuando ustedes quieren un épsilon, de 0.4, que este es el que sí tocó, se traza este radio y entonces vemos justamente la intersección que hay ahí. En este caso, la intersección que está más o menos en 0.6, tal vez está un poquito más pasado de 0.6, pero bueno, nada para demostrar. Entonces, vemos las coordenadas de intersección con el lugar geométrico de las raíces. Si se dan cuenta, son dos problemas más o menos aislados. Primero, el problema grande es dibujar lo verde, que es el lugar geométrico, que una vez más les repito, es cómo, si yo voy variando esa K, que ya está en lazo cerrado, cómo se van alterando mis polos. Porque como está en lazo cerrado, el lazo cerrado está afectando el denominador y por tanto está afectando los polos. Entonces recuerden que eso verde es como en algún momento los polos estuvieron ahí para algún valor de K. Entonces, para mi problema de diseño, pues lo que necesito hacer es pues ver si se intersecta. En este caso, para epsilon de 0.9 vimos que no había posible intersección, porque no lo estoy haciendo muy exacto, pero sí, seguro no había. Pero para 0.4 sí, se intersecta justamente en ese puntote que le puse. Aquí en este puntote, ahí la intersección entre lo rosa, que es ya mi problema de diseño, y lo verde. Lo verde es el problema de dibujar el lugar geométrico de las raíces. Reitero una vez más, saco las coordenadas en X, o sea, a dónde llega en X, y saco su coordenada en Y. Ahorita les puse más o menos las mismas, 0.6 y 0.6, las saco exactamente, y con eso armo mi SD. Pues SD resulta que está en función de esas dos coordenadas. Y entonces, como SD es la intersección de lo que yo quiero con lo que existe en el lugar geométrico de las raíces, entonces veo para qué K se cumple eso. Para qué K se cumple que yo tenga un épsilon de 0.4. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues regreso a mi polinomio en lazo abierto, invierto el numerador y el denominador, que es lo que estamos haciendo. Después le sustituyo a cada una de esas heces la intersección que yo encontré y finalmente saco la magnitud de la simplificación, que es lo que hicimos al final, que está más o menos ya por acá abajo. ¿Qué es esto? Dando que para una K de 0.5672 yo voy a tener un comportamiento de ese estilo. ¿Cómo? Pues subamortiguado con un épsilon de 0.56. Entonces, por ejemplo,
Para eso justamente sirve esta parte, que es la parte de esto de aquí, es la intersección que hay de lo que yo estoy sacando como radio, de esto que estoy sacando como radio, la intersección que hay aquí, porque eso es lo que yo quiero, lo que me gustaría tener, con el lugar geométrico de las raíces que dibujé del paso 8-7 hacia arriba. Entonces el 9 es una nueva cosa que le estoy añadiendo y que quiero ver si se intersecta. Desde luego que nosotros ahorita que lo dibujamos de esta manera, que no es exacto, pues no podemos esperar resultados exactos. Sin embargo, nada más les voy a mostrar esto. Matemática lo dibuja muy fácil. Entonces, finalmente con este comando que es root locus plot, yo meto mi función de transferencia al lazo abierto, agregándole la K aquí como multiplicando, y le digo de dónde a dónde quiero variar justamente mi lugar geométrico de las raíces. Entonces vamos a comprobar todo lo que hemos dicho. Primero, habíamos dicho que para 2.8 más o menos, yo ya crucé, justamente estoy cruzando o acabo de cruzar el eje imaginario. Entonces esto es lo que les decía, si se dan cuenta, es lo que les había dicho. Este dibujo, nuevamente, el color verde, el color naranja, este color naranja y este color azul, es cómo se están comportando los polos. Cómo yo estoy haciendo que esto en lazo cerrado, porque esto ya está en lazo cerrado, las raíces o los polos cambian y entonces estoy agarrando uno de cada uno. Estoy agarrando una nueva posición dependiendo cómo yo estoy variando. Entonces tienen que entender eso. ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente? Quiere decir que a cada valor infinitamente pequeño que yo le estoy dando a la K, pues entonces se mueven esos polos, cambian de valor. Entonces eso es una. Luego, según lo que dijimos, más o menos, aproximadamente, con la K que sacamos de 0.50, según esto, con la K que sacamos de 0.50, se supone que yo debo de intersectar justo aquí. Entonces, más o menos en esa K, que es hacer algo así, este radio que está aquí, más o menos se equivale a tener raíces como las que yo calculé. Entonces, si hago justamente hago esto hacia acá abajo, pues más o menos tengo el punto 6 en un lado y más o menos tengo el punto 6 en el otro lado. Ligeramente pasados tal vez, porque no es exacto. Pero pues más o menos cumplo con lo que estoy sacando. Entonces, por lo tanto, para K igual a 0.5 podemos ver que sí, efectivamente. Luego está la parte que les había dicho de que ¿qué pasa si yo me salgo de la zona estable? Habíamos visto que la K estable era mayor a 2.8, ¿no? Entonces, si yo me salgo de 2.8, vemos cómo justamente aquí ya hay abandono. Entonces, aquí ya hay inestabilidad. Quiere decir que para ese valor de K, los polos ya tengo este y este inestables, a pesar de que estos dos de acá sigan siendo estables. Pero con dos inestables, todo el sistema se va a comportar inestable. Si yo sigo variando esa K, pues puedo ir viendo cómo se comporta hasta 100. Y entonces recordemos que en 150 y algo tenía el ingreso ahora de los que se habían salido. Y ahorita está en color azul y color naranja están los que se habían salido. Más o menos en 150 yo le voy a dar 160. Más 190 le voy a dar. Menos 180. Entonces, si se dan cuenta, aquí pues está el punto de entrada, aquí está el punto de ruptura en lo que calculamos, 2.5 y 4.70 y algo, no recuerdo cuál es el valor. Y entonces, si se dan cuenta, este es el lugar geométrico de las raíces exacto. Ahora, ¿cómo se puede ver un poquito más eso de que puedan verlo?
A ver si se puede ver mejor. No lo voy a barrar más. Vamos a ver con esto. Vean. Cuando K, vean los puntitos que están aquí. Cuando K es 0, quiere decir que no hay, es equivalente a tenerlo en lazo abierto. Entonces, si yo le doy play a esto, vean cómo se mueven las raíces, dependiendo del valor de ese K. ¿Se dan cuenta cómo van avanzando, cómo van moviéndose dependiendo del valor de K? Si yo le doy un valor más pequeño, diga más grande, pues voy a dibujar más lugar de las raíces. Entonces, igualmente, lo voy a hacer un poco más grande. Primero este. Vean. Conforme va aumentando K, las raíces por este lado se van yendo más hacia el infinito y por otro lado, estas empiezan a unirse. Van caminando, van caminando, van caminando, van caminando. Justamente por ahí pasaron los 150 y tantos que calculamos. El punto de ruptura acá cuando estamos de este lado. Entonces se dan cuenta cómo como yo voy variando eso es cómo se van comportando las raíces de mi sistema, los valores que van teniendo. Esto es el dibujo de todas las posibles raíces que puedo tener en el denominador cuando esto ya está a lazo cerrado. Podrían hacerlo inclusive, agarrar yo un valor en específico y ver cómo se comporta. Por ejemplo, K igual a 2. Quiere decir que para K no, ahí sin quererme. Más o menos así. No, más por acá. Voy a hacer esto mucho más chiquito. Voy a hacerlo a 4. 4. Y entonces más o menos para acá hasta 4 vemos cómo yo lo puedo ir variando y cómo se mueven poquito a poquito esas raíces. Van avanzando conforme yo voy aumentando esa K. Por ejemplo, la naranja, que es esta, a pocas variaciones de K, se mueve muy rápido, pero el azul se mueve muy lento. Y entonces prosiguen, prosiguen, prosiguen. Justamente ahí llegué al eje imaginario y ya salieron mis raíces del eje real. Sigo avanzando y pues hasta que llego hasta el valor que yo le di. Entonces por eso yo puedo ver si a ciertos valores de epsilon choco con mi lugar geométrico de las raíces. Si yo choco, entonces quiere decir que para esa K, por ejemplo, vamos a suponer que está por aquí. Quiere decir que, un poquito menos, aquí. Si se dan cuenta, aquí me dice que K es igual a 1.86. Entonces quiere decir que aquí yo voy a tener una raíz compleja conjugada y voy a tener las siguientes soluciones. Para exactamente K igual a 1.86, es equivalente para K igual a 1.86, es equivalente a más o menos, si lo veo reflejado por aquí abajo, a tener una S1 igual a menos 0.2 aproximadamente, con una parte imaginaria de 1.14, más 1.14. Esa es para esta. Eso nos está dando la raíz en ese instante. Para acá igual a 1.86. Luego tenemos su complejo, S2. S2 va a ser igual a menos 0.2 igual, porque más o menos está por aquí. Sí, más o menos. Menos 0.2 menos 1.14i. Luego, justamente cuando estamos en una raíz está en como 1.9. Entonces, esta de aquí es S3 es igual a
menos 1.9. Y luego S4, que es la que está hasta por acá, pues la raíz S4 es igual a, pues está como en 2.8, le voy a poner menos 2.8. Entonces, quiere decir que para acá 1.86, mi sistema en lazo cerrado se está comportando de esa manera. Recuerden, ¿cuál es el sistema en lazo cerrado? La función de transferencia en lazo cerrado era algo así. Lazo cerrado era igual a K por S más 4 y todo eso dividido entre, eso lo tengo en el OneNote, K más o menos está acá. La función de transferencia final de enlace cerrado es esta. La de que utilizamos para el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. No, el criterio está más por acá. Esta, justamente esta de aquí. Entonces es S cuarta más 5S cúbica. Pues lo puedo poner aquí sobre esta misma. Es S cuarta S cuarta más 5S cúbica más 8S cuadrada más 6S más KS. Bueno, puedo factorizarlo. Puedo factorizar el 6 más K y todo eso, bueno, aquí son 6. Todo eso multiplicado por S. Y luego finalmente más 4K. Entonces, si yo regreso a esto, lo voy a tratar de poner un poquito mejor. Voy a poner un poquito mejor. Entonces quiere decir que para exactamente EK igual a 1.86, justamente para ese valor, lo que va a pasar es que yo voy a sustituir lo voy a tratar de poner bien aquí. La función es K, S más 4 y todo dividido entre S cuarta más 5S cúbica más 8S cuadrada más 6 más K S más 4K. Ahora sí. Esta es mi función de transferencia ya en lazo cerrado. Recuerden que aquí está ya en lazo cerrado. Ay. Entonces, como esto de aquí está en lazo cerrado, lo voy a intentar quitar. Listo. Entonces, esta es mi función de transferencia en lazo cerrado. Y entonces quiere decir, por ejemplo, que cuando yo tengo K igual a 1.86, si yo hago o resuelvo, o el equivalente de resolver para K igual a 1.86,
es equivalente a que yo resuelva y saque los polos. S cuarta más 5S cúbica más 8S cuadrada más, era 6, ¿verdad? Sí, 6. 6 más K, pero ¿cuánto vale K? 1.86, entonces es más 7.86 más 4 veces K. 4 por 1.86 es igual a 7.44. Y esto lo iguale con 0. Si yo resuelvo esto, saco los polos para ese preciso instante de K igual a 86, que si yo lo grafico en el plano complejo, representan esos 4 puntos. Este punto, este punto, este punto, este punto. Entonces, eso se refiere K. ¿Qué pasa entonces si yo vuelvo a hacer esto mismo que acabo de hacer, pero lo voy haciendo para K igual a 0.1? Pues entonces, para K igual a 0.1, resulta que para K igual a 0.1, que está por acá, más o menos, resulta que hay un polo aquí, el otro está acá, el otro está hasta acá y el otro sigue por acá. Si yo sigo aumentando, eso quiere decir que para como va variando la K, pues lo puedo hacer ahora para K igual a 0.2, a 0.3, a 0.4, 0.5. Y es ese dibujo lo que me está saliendo, graficar todas las posibles soluciones que tengo de hacer en realidad este polinomio igual a 0. Como K es un parámetro que ustedes varían y lo igualan a 0, y como K lo pueden ir cambiando infinitesimalmente, pues les va dibujando una cantidad de polos diferentes, ¿sí? Entonces ahora sí ya se entendió lo que es el lugar, un poco más el lugar geométrico de las raíces. Sí, profe. ¿Seguros? Sí, más o menos. No, ¿qué es más o menos? Es que en sí es la variación, es el lugar que recorren las raíces dependiendo cómo variamos acá, en lugar de cómo recorre pues, su traslación, ¿no? Por así decirlo. Como sí, se van. Y justamente pues se va pintando ese camino, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso, si yo agarro, y esa es la parte del diseño, si yo agarro y por ejemplo, como yo ya tracé el lugar geométrico de las raíces, todo, el que ustedes quieran, vamos a suponer que lo trazan de una forma infinitesimal. ¿Por qué? Pues porque ya, por ejemplo, si se dan cuenta, con el cálculo que hicimos hacia a tientas, pues nos salió algo muy parecido con el real y el exacto. Entonces, de tal manera que si ustedes agarran y digan, pues si yo tengo un ángulo de aquí de 80 grados, pues yo tengo que intersecto aquí al lugar geométrico de las raíces. Pero cuando yo lo intersecto, eso equivale a una K, ¿están de acuerdo, no? Porque es como si yo empezara a variar justamente ese valor, empezar a variar K. Ay, me pasé mucho, lo voy a hacer un poquito más, esto menos. Igual, nuevamente, entonces, pues, es equivalente a que yo trace algún ángulo. Ese ángulo justamente es ese phi, porque es ese phi que yo quiero ver si se puede hacer. Y entonces, si se intersecta, pues, ¿ahora qué hago? El equivalente de saber, pues, cómo se hizo, ¿no? ¿A qué valor de K le corresponde? Entonces, es equivalente a que yo vaya variando poquito a poquito. Empieza el movimiento, se empiezan a mover, siguen moviéndose y más o menos justo por ahí, me pasé un poquito, justo ahí, si se dan cuenta, justo ahí, le di sin querer, se cumple que para un épsilon dado que equivale a un phi, a un ángulo, justamente ahí yo aseguro que
eso se comporta como el épsilon yo dado. Es decir, en este caso, para una K de 0.68. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues lo que vimos, ¿no? Agarro y entonces veo dónde está veo dónde está la intersección, para hacerlo de forma analítica. Veo dónde me intersecté, veo la coordenada en X, veo la coordenada en Y, y con eso formo SD, con la coordenada en X más la coordenada en Y, J. Y finalmente, para saber esto, claro, yo lo estoy sacando con un programa, ¿no? Entonces, sé que justamente en la intersección K vale 0.68, pero analíticamente no lo sé. Entonces, para sacar esa K, entonces yo necesito hacer lo que hicimos, poner K es igual al valor absoluto, bueno, a la magnitud de QDS entre PDS, con S sustituida en el deseado, que es justamente la intersección que hay con el lugar geométrico de las raíces. Entonces, por ejemplo, pues habrá para de aquí para acá, por eso les decía, todos estos ángulos son posibles porque todos esos intersectan con el lugar geométrico de las raíces. Pero, por ejemplo, cuando lo dejo, estos ángulos ya no son posibles. Hasta que ahora me intersecto con los de abajo. Aunque si yo me intersecto con los de abajo, ahí nada más hay que tener cuidado de hacerlo en la región estable, porque habíamos sacado que la región estable, por ejemplo, pues está hasta 2.8 a lo más, ¿no? 2.8. Entonces, esta es mi región estable. Entonces, resulta que para hacer un buen diseño de control, pues solo me puedo de aquí, bueno, más o menos de aquí hacia acá. Estos ángulos son estables, entonces, y ahora estos ángulos chiquititos también son estables. Es lugar geométrico que yo puedo ocupar. Todo lo demás, todo lo que está aquí en medio, jamás, de ninguna manera, bajo ninguna variación de K, yo voy a poder encontrar que el sistema se comporte así. Por ejemplo, si yo épsilon es de 0.5, eso equivale aproximadamente a un ángulo de 45 grados. Entonces, si yo tengo, bueno, vamos a variar más, vamos a bajar, más bien a subirlo. Es más como 0.8, 0.7. Ajá, sí, como 0.7. 0.7 equivale más o menos aproximadamente igual a 45 grados. Entonces, ¿están de acuerdo que 45 grados está como por aquí? Entonces, quiere decir que no va a haber, para este sistema, no existe una K que haga que el sistema se comporte con un épsilon igual a 0.7. Y recuerden que eso equivale a un MP, a un máximo sobreimpulso. Entonces, no hay ningún control de esta forma. No hay ningún control donde esta de aquí es la función de transferencia, que ya no la voy a escribir toda. Esta es FDS, enlazo abierto. Significa que no importa cómo varíe K, jamás voy a poder hacer que el sistema sea subamortiguado con épsilon igual a 0.7. Jamás, jamás, jamás. Pero pues sí tengo esta variación de aquí en adelante que yo sí puedo modificar, que básicamente son para épsilon pequeños. Entonces, más o menos voy a tener que puedo tener sistemas desde oscilatorio hasta un punto que a lo mejor va a ser más o menos así y ya. Después, abruptamente, puedo pasar a... no, jamás voy a poder pasar. Básicamente es el estilo de sistema, oscilatorio o de alguna manera hasta aquí. ¿Por qué? Porque después nuestras raíces salen voladas y el sistema se inestabiliza. Entonces, quiere decir que el sistema inicialmente siempre se va a comportar de una manera así,
Y ante cualquier variación de K, después va a seguir siendo más oscilatorio, hasta que llegue un punto en el que sea completamente oscilatorio y ya está. Son las únicas formas que este sistema va a poder actuar. Entonces, ahora sí, díganme. ¿Hay duda? ¿Ya se entendió mejor qué estamos haciendo? Sí, profe, ya. Sí, profe. Sí, que Bien, entonces, pues para esto sirve justamente el lugar geométrico pues de las raíces, para encontrar si hay Ks que puedan hacer que mi sistema se comporte ahora sí como yo quiero, porque recuerden que anteriormente no podían hacer eso, o sea, teníamos todo al lazo abierto y simplemente veíamos que se comportaba, tenía un valor específico de epsilon y tenía un valor específico de omega n. Pero ¿qué pasa si yo en la industria quiero cambiar eso? ¿Qué pasa si en la industria necesito que, pues sí, hagan de cuenta que a lo mejor en la industria su sistema se comporta originalmente oscilatorio, porque existe? Ah, pues ustedes a lo mejor con un simple control K pueden hacer que baje esas oscilaciones bastante, inclusive en muchos sistemas, hasta originalmente el sistema era oscilatorio, inclusive pueden hacer que se comporte bonito así. No todos los sistemas se pueden manejar a completo antojo, como este que estamos viendo, pero sí muchos. Entonces, para eso nos sirve el lugar geométrico de las raíces. Claro está que en software, pues es muchísimo más fácil de verlo y hacerlo. ¿Cuánto me tardé en hacerlo? Nada más necesité poner la instrucción y ya se dibuja solo, ¿no? En software se puede hacer todo muy fácil, pero, bueno, hay cosas pues que de todos modos se requiere. Recuerden que toda esta metodología fue inventada cuando no se tenían estos softwares. Entonces, ¿alguna duda? No, profe. Bien, pues si no hay ninguna duda, pues nos vemos la siguiente clase. Disculpe, profe, una pregunta acerca